los cólicos. Vamos a ver que son caballos que se miran el flanco, como vemos acá en esta foto de acá, ¿tá? Que manotean el piso, que se revuelcan sobre su lomo, se estiran, patean el abdomen, están inquietos, tienen a veces sudoración fría, ¿tá? Marcan bastante inapetencia, no quieren tomar agua, no quieren comer, y se manifiestan bastante deprimidos. Esos son generalmente los signos clínicos que generalmente se repiten en casi todos los cólicos, ¿tá? Se miran el flanco, patean el piso, se revuelcan, patean el abdomen, están inquietos, una pequeña sudoración, inapetencia, depresión. ¿Estamos? Vamos a ver un videíto. ¿Ah? ¿Los videos se están viendo bien o no? Sí, Dani. Sí, profe. Bueno, vamos a ver un video donde muestran cómo reacciona un animal con cólico. Fíjense cómo está manoteando el animal ahí. Está intranquilo. Es muy típico ese movimiento así con la mano, de manotear el piso, muy típico de un animal con cólico. No es que manotea solamente por un animal, un caballo puede manotear si hay comida, pero en este caso no hay nada de comida, es más bien el dolor y la intranquilidad que manifiesta. ¿Ah? Son animales que se paran, se levantan, se echan, se vuelven a parar, se vuelven a echar. Generalmente esos son los síntomas de cólico. Se tienden a revolcar, se tiran, se acuestan, están intranquilos, los ven que ellos están intranquilos, que no se quedan quietos en ningún momento. ¿Ah? ¿Lo alcanzaron a ver bien el video? Es muy típico, todo ese movimiento que hace este caballo es muy típico de un animal, de un equino con cólico. Ven cómo manotea el piso, no busca ni comer ni nada, más bien es una defensa de que tiene del dolor, una manifestación del dolor. Y lo más llamativo es cuando se empiezan a querer revolcar. Cuando suelen revolcar, ahí se suelen mirar el flanco, están bastante doloridos. ¿Ah? Eso es la sintomatología normal de un caballo con cólico. Bueno, en el paciente con cólico vamos a ver la historia que nos va a decir si hubo cambio de alimentación, si hubo desparasitación, si fue desparasitado hace poco o no. Por ahí cuando se lo desparasite tiene una alta carga de parásito, esa muerte de parásito de forma repentina suelen producir obstrucciones, pero es la misma obstrucción producida por el parásito. Cambio repentino de la dieta, si tuvo un vareo muy pronunciado, en definitiva la historia nos puede llegar a dar mucho. El examen físico, la intubación nasogástrica, la palpación rectal, la ultrasonografía más o menos y la abdominocentesis, estas cosas sí o sí se tienen que hacer. La palpación rectal, el examen físico, la intubación nasogástrica y la abdominocentesis son 4 cosas que sí o sí tenemos que hacer en un procedimiento semiológico que tenemos que hacer en un animal con cólico. Una intubación nasogástrica sí o sí, ¿por qué? Porque el animal no regurgita, no eruta el equino. Entonces sí o sí tenemos que tener entubar nasogástricamente para poder tener una vía de escape de ese estómago, porque si no podemos llegar a tener ruptura estomacal si el llenado estomacal es muy pronunciado.
y no tiene forma de cómo salir de ese estómago si no le ponemos la sonda nasogástrica. Y bueno, el laboratorio y la ultrasonografía abdominal son dos cosas que también nos pueden dar bastante apoyo para poder diagnosticar un animal con cólico para ver qué tipo de cólico puede llegar a tener. ¿Tá? La historia de la vacunación, medicamentos y la respuesta que ha tenido a su medicamento. Si ha sido medicado el animal, usted va con un animal con cólico, tiene que está con cólico. O sea, me llaman a usted y usted tiene que averiguar qué medicamentos le han puesto y cómo ha respondido a ese medicamento, porque es mucha la información que nos puede dar sobre eso. Ha tenido problemas previos, ha tenido cólicos previos, quiere decir que si se vuelve a repetir que tenemos un cólicos recurrentes, ¿ah? Entonces tenemos que ver dentro de los cólicos recurrentes cuáles son las posibles causas de cólicos recurrentes que podemos llegar a tener. El plan de desparasitación que le dijimos, los cambios de alimentación, la gravedad de los signos clínicos, qué tan grave es, y la duración de esos signos clínicos. Los signos clínicos son de aparición repentina y duran, o son esporádicos y duran poco tiempo. Entonces todo eso, toda la historia de ese animal, de ese paciente, nos puede llegar a dar mucha ayuda para poder diagnosticar qué tipo de problema o qué tipo de cólico está transcurriendo ese paciente. ¿Tá? En el examen Profe, una pregunta. físico vamos a ver. Sí, sí, te escucho. Eh, un caballo que tiene cólico equino y se cura bien, ¿tiende después a volver a tenerlo? O sea, a repetirse el cuadro. Depende cuál es el cólico. ¿Ah? Depende cuál es el cólico. Hay cólicos que son recurrentes y cólicos que no. ¿Ah? Si una obstrucción simple, ¿ah? Si se cura, digamos, si logramos con el tratamiento médico que el equino sobrelleve el cólico, no es factible que se vuelva a ser recurrente. Ahora, si tenés, por ejemplo, un lipoma que te hace cólicos intermitentes, ¿tá? Eh, eh, eso te puede llegar a hacer que te produzca un cólico recurrente. ¿Tá? Entonces depende qué tipo de cólico van a ser, si se repiten o no. ¿Tá? Eso es un dato muy importante que usted tiene que relevar en el examen clínico y en la historia. ¿Tá? El examen clínico, no vamos a responder a la pregunta. No sé quién me la hizo. Porque Sí, profe. tengo toda la pantalla con PowerPoint, no sé quién es. Bueno, en el examen físico lo principal va a ser, bueno, la temperatura rectal y la frecuencia cardíaca y respiratoria. Lo primero que vamos a ver es la frecuencia cardíaca, que va a ser entre 28 y 48, los latidos normales, ¿tá? Ya 48 estamos al límite de los latidos, ¿tá? Y la frecuencia cardíaca nos va a dar mucha inferencia sobre el dolor que percibe ese animal, ¿tá? Entonces dijimos que cuando tenemos un cólico entre 60 y 80 en frecuencia cardíaca, un cólico de dolor leve, se podría decir, entre comillas, que un cólico de dolor leve, cuando tenemos más de 80 es un poquito más grave, y de 120 es muy grave. Generalmente podemos llegar a inferir que cuando son mayores de 80, la frecuencia cardíaca, podemos llegar a tener un compromiso vascular. ¿Ah? Son cólicos con lesiones estrangulantes. La frecuencia cardíaca puede estar aumentada por el dolor o por la acidosis metabólica, o puede estar disminuida por la distensión que puede llegar a tener a nivel abdominal, tanto sea de gástrica o de intestino, que puede tener presión sobre el diafragma y nos hace que disminuyamos la frecuencia respiratoria, o tengamos una frecuencia respiratoria aumentada, pero de poca profundidad. ¿Ah? Y la temperatura rectal, cuando ya tenemos una temperatura rectal mayor a 39,5, la temperatura rectal de los caballos generalmente son 38, 38,5. Cuando tenemos una temperatura rectal mayor a 39,5, podemos estar infiriendo que podemos llegar a tener
unos procesos inflamatorios e infecciosos a nivel del abdomen, como la colitis, la enteritis proximal o la peritonitis, ¿tá? Que pueden llegar a cursar con temperatura rectal aumentada. La membrana de las mucosas refleja el estado de la circulación sistémica. Normal, generalmente va a ser rosa y húmeda y un llenado capilar menor a 2 segundos. Si tenemos pálidas, podemos llegar a estar pensando en un shock secundario, una hipovolemia, en la deshidratación, en el dolor. Y ya si las tenemos oscuras, podemos ya estar pensando en un shock séptico o endotóxico, ¿tá? Entonces, si las tenemos oscuras, ya tenemos que estar pensando que tenemos un compromiso en la irrigación, que podemos ya tener un cólico por estrangulación, obstructivo con estrangulación. ¿Ah? En cambio, si es pálica, podemos ya tener obstructivos simples. Entonces, también nos da bastante importancia. En la endotoxemia vamos a tener las mucosas, van a ser características porque van a ser en mucosas endotóxicas, donde en el costado de la raíz del diente se van a ver una línea roja, ¿tá? O cianótica. Esas son mucosas cianóticas o endotóxicas, se llaman, y generalmente se dan en los... a ver si... Bueno, acá están bastantes hiperemiante, y acá fíjense cómo está cianótica. Pero generalmente las endotóxicas generalmente se da en esta raíz, en la parte, en la raíz del diente, ¿tá? Se puede llegar a ver una línea roja, y eso quiere decir que hay mucosas endotóxicas, que hay endotoxemia a nivel sistémico, ¿tá? Los sonidos intestinales pueden estar presentes, tienen que estar presentes en los cuatro cuadrantes, pero puede estar aumentado o disminuido en frecuencia, en intensidad y en movilidad. Si está aumentado en la frecuencia, tenemos que estar pensando en una enteritis o un cólico espasmódico. Ahora, si está disminuido, ya tenemos un hilio y podemos ya estar pensando en una enfermedad obstructiva. En cuanto a la auscultación y percusión, tenemos que tener un sonido metálico. Si tenemos una distensión intestinal gaseosa, va a ser un sonido más timpánico, ¿no es cierto? Y es muy importante cuando tenemos un paciente con cólico, tomar el pulso digital en la arteria facial y en las arterias digitales. Pulso digital a nivel de las arterias digitales, que se toma a nivel de la altura del nudo, en la arteria digital palmar, que es abaxial de los sesamoideos, podemos estar infiriendo de que ese cólico puede estar produciendo una laminitis, que es una complicación. La laminitis es la inflamación de las láminas dérmicas que sostienen el estuche córneo a la tercera falange. Cuando se produce una alteración de irrigación a estas laminillas dérmicas, se produce una hipoperfusión, hipoxia y una necrosis en formas generales y cortas. Y es una situación muy grave, ¿tá? Y puede llegar hasta la muerte del animal cuando tenemos una laminitis. Entonces, una vez que tengamos un animal con cólico, en el pulso digital a nivel de las arterias digitales que se encuentran en el nivel del nudo abaxial de los sesamoideos. La arteria facial nos va a dar la función cardíaca y la perfusión de los tejidos. El pulso digital de la arteria facial. Sondaje nasogástrico. Sondaje nasogástrico, como dijimos, es muy importante. Generalmente siempre se hace del lado izquierdo del animal. ¿tá? Ahí parece del lado derecho, pero en realidad es del lado izquierdo del animal. ¿tá? Siempre por el hollar izquierdo, por el meato ventral. ¿tá? Acá en la foto sale a la derecha, pero tiene que ser del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque yo del lado izquierdo voy a saber si estoy en si estoy en esófago o estoy en tráquea. Si estoy en esófago, vamos a tener una presión negativa. En cambio, si estamos en tráquea, vamos a sentir el flujo de aire.
En el esófago no tenemos flujo de aire, ¿tá? Y lo vamos a sentir y palpar, lo vamos a ver y lo vamos a sentir en el esófago. Por eso es que se tiene que hacer del lado izquierdo, porque de ese lado ustedes van a ver, mientras hacen el sondaje, van a ver el paso de la sonda por la eh, escotadura esofágica, que es ahí el del lado izquierdo, ¿está? Y nos va a dar el contenido gástrico, ¿no es cierto? Nos va a dar referencias sobre el contenido gástrico. Fíjense en cómo ahí pongo la sonda por el meato ventral, está en el oller izquierdo, y del lado izquierdo yo puedo palparlo o ver la sonda cuando pasa por el esófago. ¿Ah? La cantidad de reflujo normal es menos de 500 mililitros, como lo había dicho antes. ¿Estamos? Esta es la forma. Bueno, ahí me tienen haciendo un sondaje. Hay que diferenciar si tenemos un reflujo gástrico, ¿tá? Tenemos que diferenciar entre dos cosas, en obstrucción, estrangulación o de una enteritis proximal. ¿Se acuerdan que la enteritis proximal nos daba un reflujo gástrico bastante importante? Y la obstrucción con la estrangulación también nos da un reflujo gástrico bastante importante. ¿Qué pasa? Si tenemos una obstrucción con estrangulación, cuando descomprimimos el estómago, el dolor va a seguir, ¿tá? No va a ceder, porque tenemos una obstrucción con estrangulación y eso es lo que nos está causando es el foco de dolor. En cambio, la enteritis proximal, más allá del dolor que puede llegar a tener por la inflamación de la mucosa intestinal, cuando nosotros descomprimimos el abdomen, vamos a ver que el animal cede bastante el dolor, ¿tá? Se calma bastante con el dolor. Por eso en la enteritis proximal, una de las terapias médicas es dejar el caballo sondeado, con la sonda puesta, para que haya un reflujo gástrico constante y no se acumule nada a nivel de estómago. ¿Estamos? El examen rectal, las estructuras normales que vamos a palpar va a ser el riñón izquierdo, el polo caudal, el colon menor, el ciego y el colon mayor también lo vamos a palpar, la flexura pélvica, si depende de la cantidad de contenido que tenga esa flexura pélvica la podemos distinguir o no, pero si tenemos una obstrucción de flexura pélvica la vamos a poder distinguir perfectamente. El vaso, el polo caudal del vaso también lo vamos a distinguir, la vejiga, los órganos reproductivos, en fin. Siempre se empieza por el cuadrante dorsal izquierdo, se sigue, se tapa, se trata de palpar la arteria mesentérica, se sigue por la base del ciego, se toca la base del ciego y se termina en la flexura pélvica. Se hace todo un recorrido para poder palpar todos los órganos. La ecografía abdominal no es tan fácil, no es tan fácil, pero se puede hacer y nos da bastante información. Hay que ser sistemático y los puntos clave vamos a hacer el riñón izquierdo y el vaso, como hablábamos anteriormente, por la duda que tengamos un atrapamiento nefroesplénico, vamos a ver que tenemos el vaso y por debajo del vaso vamos a tener el riñón, porque el sonido ecográfico va en la imagen ecográfica se va a producir de esta forma. Entonces, primero lo que vamos a ver es el vaso, esta parte de acá, que es un órgano parenquimatoso, y después vamos a ver el riñón. Eso para descartar el atrapamiento nefroesplénico. Profe, Sí. recién en la imagen de tacto estaba palpando con el dorso de la mano. Con el dorso de la mano, no con el dorso, con los dedos, no con el dorso. Fíjate que acá la mano está puesta, la palma de la mano está puesta hacia arriba, Claro, con la palma de la mano. bien. Porque es donde vos tenés sensibilidad, tenés más sensibilidad en la palma de la mano que en el dorso. Tata. Acá la clave para hacer el tacto rectal en los cólicos es hacer tacto rectal primero en animal sano. Al principio, cuando hagan sus primeros tactos de cólico, no van a poder distinguir nada, solamente van a distinguir que está todo desituado. Es muy difícil tratar de distinguir qué es lo que están tocando cuando están desituados y cuando todavía no tienen la cancha.
¿tá? Eso lo van a adquirir con el tiempo y que de haber hecho varios tactos de cólico. ¿Ah? Pero bueno, es una, si ustedes entran y ven que tienen las tenias acá atravesadas donde no tendría que estar, bueno, ya tienen que estar pensando que hay una torsión del intestino grueso, ¿vamos? O que hay un aumento del tamaño del ciego, en fin, son todas cosas que nos vamos a ir adquiriendo a medida que vamos practicando. En la ecografía dijimos que los puntos clave van a ser el riñón, el vaso, el intestino delgado, el líquido abdominal tiene que estar en forma libre. ¿Tá? Esos son puntos claves a la hora de hacer una ecografía. La ecografía nos puede ser, si el operante, si el que hace la ecografía es bastante ducho, nos puede dar mucha información. ¿Tá? Mucha información a la hora de hacer la ecografía abdominal para llegar a un buen diagnóstico. Bueno, la abdominocentesis, que es la colecta de líquido de la cavidad abdominal, se produce un rasurado de pelo, la preparación del campo, bueno, se trata de hacer lo más estéril posible, ¿tá? Se hace acaudar el cartílago sifoide hacia la derecha de la línea media y se puede introducir una aguja de 18, de 18 de diámetro, ¿tá? También se puede llegar a hacer con una hojita de bisturí, se hace un pequeño tajo en la piel y después introducimos la aguja. ¿Tá? El líquido que vamos a colectar lo tenemos que colectar en un tubo que tenga anticoagulante, que es preferentemente EPCA, pero si tenemos otro, usamos otro. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros insertamos la aguja en el abdomen, la parte más declive del abdomen, a caudal del cartílago sifoide, y vemos que la aguja se mueve, ¿tá? Quiere decir que está tocando un asa intestinal. Si colocamos la aguja y vemos que sale materia fecal, ahí podemos tener dos opciones: o se rompió una víscera. ¿Se acuerdan que la ruptura de la víscera no produce dolor? Al contrario, son animales que tienen mucho dolor y cuando se les rompe la víscera tiene un alivio de dolor impresionante, pero bueno, el compromiso es mucho más severo. Entonces, si nosotros introducimos la aguja y vemos que sale materia fecal, tenemos dos opciones: o hemos perforado una víscera o se nos rompió una víscera. Entonces tenemos que tratar de diferenciar eso y volvemos a poner otra aguja y tratamos de diferenciar, de discernir de que no sea una ruptura de víscera y más bien una perforación de víscera. ¿Se entendió? Los valores normales va a ser un color amarillo claro, las proteínas totales generalmente son menores a 2 gramos por decilitro, las células pueden llegar a tener hasta 5.000 células por microlitro, y el hematocrito del líquido abdominal generalmente es del 1 al 2%. Podemos llegar a tener un transudado modificado donde la proteína o la célula están aumentadas, una de ellas puede estar aumentada, o cuando las dos están aumentadas, tanto el contenido celular como el proteico están aumentados, ya tenemos un exudado. ¿Tá? Laboratorio, generalmente los glóbulos rojos y las proteínas totales, un buen parámetro para ver si tenemos cómo está el hematocrito y demás, los glóbulos blancos, la química sanguínea. Esto el laboratorio nos puede llegar a dar bastante información también. ¿Estamos? Ahí están los valores normales de los laboratorios, que se lo encuentran en cualquier libro. ¿Tá? Y los pilares del tratamiento, que se me había ido, esta filmina se me ha ido para adelante. Ya estamos terminando, chicos. Bueno, primero que todo hay que eliminar el reflujo. ¿Tá? ¿Se acuerdan que les dije que un procedimiento sí o sí que hay que hacer es el sondaje nasogástrico? ¿Por qué? Porque hay que eliminar el reflujo para aliviar el dolor y la compresión de ese estómago que se dilató por el acúmulo de líquido o de ingesta. Me produce una compresión a su vez del abdomen que no me deja respirar bien, me produce una acidosis metabólica, esa disminución de la respiración. ¿Tá? A su vez evitamos la ruptura de ese estómago. Entonces eliminar el reflujo. ¿Tá?
Las soluciones electrolíticas equilibradas por vía endovenosa, la reperfusión, una para combatir la deshidratación. Si se acuerdan, casi en todos los signos, las patologías de cólico, casi todas cursan con deshidratación, algunas de forma repentina, otras en forma muy leve, pero siempre es bueno tener una vía permeable en los animales con tratamiento para el cólico. ¿Tá? Una vez, a su vez, no solamente para restablecer todo el equilibrio electrolítico, sino también para mantener una vía de administración de medicamentos. Tenemos que combatir esa endotoxemia, ¿tá? Y tenemos que tratar de evitar lo que es la laminitis y la tromboflebitis, ¿tá? La laminitis, como les hablé recién, que es inflamación de las láminas dérmicas a nivel del pie, que es una consecuencia muy común en los caballos con cólico o posteriores a síndrome de cólico o episodio de cólico. 1, 2, 3 días después del cólico suelen aparecer estos caballos con laminitis, ¿tá? Y también lo que tenemos que llegar a evitar es la tromboflebitis. En esta infusión endovenosa de electrolitos se mueve el catéter y puede llegar a producirse tromboflebitis, ¿tá? El objetivo va a ser aliviar el dolor, tratar de restaurar la motilidad intestinal, corregir y mantener el estado electrolítico y el equilibrio ácido-base. En el caso de endotoxemia, como les dije, el tratamiento de la endotoxemia es fundamental. Parásitos, si es que lo hay, también hay que corregirlo. ¿Estamos? Opción de tratamiento: fluidoterapia. Laxantes, como vimos anteriormente, ¿se acuerdan? En el cólico de arena, estas Muciloides Fusilium, que es una semillita que en contacto con el agua se produce un gel, también actúa en forma laxante. Después tenemos laxantes de tipo osmótico, como el sulfato de magnesio, que es la sal de Epsom, o el cloruro de sodio, que es la sal de mesa común, o otro tipo de laxante, el dioptilsucinato de sodio, el DSC, y los lubricantes vamos a tener la vaselina y la parafina. Y la fenilafrina, ¿se acuerdan que era la que producía la vasoconstricción en el caso de que tuviésemos un cólico por atrapamiento nefroesplénico? La fluidoterapia puede ser en un solo catéter o con 2 catéteres. Generalmente trato de evitar colocar soluciones ácidas. Lo preferente que uso es solución fisiológica o ringe lactato. ¿Ah? Son los preferentes porque generalmente muchos cólicos cursan con acidosis metabólica. Por lo tanto, el acetato, la solución de acetato no es muy recomendada en los cólicos. ¿Estamos? El manejo del dolor. Vamos a tener agonistas alfa, los opioides, los AINES y los antiespasmódicos. Todo esto, esta cascada de medicamentos son los que me van a ayudar a la hora de manejar el dolor. A la hora de manejar el dolor hay que tratar de calmar ese animal del dolor, pero tratar de no enmascarar los signos clínicos. ¿Estamos? Entonces hay que tratar de primero, cuando ustedes llegan a un animal con cólico, antes de medicarlo para el dolor, tratar de buscar todos los parámetros patológicos, tanto en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, la perfusión, todo. Hay que tratar de levantar la mayor cantidad de datos posible en el examen clínico antes de medicarlo para calmar el dolor, porque si no, cuando yo calmo el dolor se modifican todos esos parámetros fisiológicos. La motilidad intestinal, si está bien, si está aumentada, todo eso hay que hacerlo antes del tratamiento del dolor, ¿tá?
Le digo esto porque muchas veces llegan y lo primero que hacen le ponen un AINE, un antiinflamatorio, y claro, ahí les modifica todos los signos clínicos del dolor que les pueden llegar a ser muy útil para diagnosticar qué tipo de cólico está cursando ese animal. ¿Estamos? Dentro de los agonistas alfa 2 vamos a tener la silacina, la detomidina y la romifidina. ¿Mm? Los más usados son la silacina y la detomidina. Detomidina acá en Argentina no hay, pero ya está por entrar en cualquier momento, pero afuera sí es bastante usada. De todas formas, estos agonistas alfa 2 lo que tienen que tener en cuenta también es que me producen una disminución de los movimientos intestinales, porque actúa a nivel de las fibras alfa 2. ¿Ah? Entonces te suelen producir por ahí atonías intestinales o disminución de intestinales, pero son pasajeras, duran media horita, no más de eso. Hay que tener en cuenta eso, que si ustedes tienen una disminución del sonido, de los sonidos intestinales, ustedes cuando pongan estos analgésicos, puede haber una mayor disminución de sonido intestinal y tienen que tener presente que esa disminución brusca del sonido intestinal puede deberse a la medicación que ustedes están poniendo. Hay que tener en cuenta eso. ¿Estamos? Igual si usted tiene un animal que tiene un sonido intestinal moderadamente normal y le ponen medicamento y les bajó, no es que empeoró el cuadro, sino que es efecto de el medicamento que ustedes han puesto. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, ahí están las dosis, la silacina de 0,2 a 11 miligramos por kilo, la detomidina de 10 a 40 microgramos por kilo y la romifenida también de 40 a 80 microgramos por kilo. Los opioides, el que más se usa es el Torugés, que es el butorfanol, un derivado morfínico, ¿tá? Que la dosis es de 0,5, de 0,05 a 0,075 miligramos por kilo. Los AINE más usados es la meglumixin, la fenilbutazona, el ketoprofeno y la dipirona. El que más analgesia produce a nivel del tracto gastrointestinal es la meglumina de flunixin. Es el que más analgesia produce. ¿Ah? Pregunta parcial, guarda. La meglumina-flunixin, vamos a tener dos tipos de dosis, una dosis antiendotóxica y una dosis antiinflamatoria. La dosis antiinflamatoria es de 1,1 miligramos por kilo y la dosis antiendotóxica es de 0,5 miligramos por kilo. Todos los AINE van endovenosos, ningún AINE va intravenoso, van endovenoso. Estos de acá pueden ir a intramuscular, pero los AINE sí o sí endovenoso. ¿Tá? Estos pueden ir intramuscular o endovenoso, pero los AINE sí o sí endovenoso. Entonces, que mayor... ¿Cómo? Se te escucha muy bajo. La dosis de la flunixin la dosis antiinflamatoria es de 1,1 miligramos por kilo. Endovenoso estricto. O puede ser oral también, pero en un cólico no lo vamos a usar, la verdad. Y la dosis antiendotóxica es de 0,5 miligramos por kilo. ¿Ah? El otro AINE que nos puede llegar a producir bastante analgesia a nivel del tracto gastrointestinal es la dipirona, que es la que más se usa. Generalmente en los cólicos le puse una dipirona, está bien, no está mal, pero el AINE de preferencia, el que más analgesia produce, es el meglumina de flunixin. Y el antiespamolítico, que es un Buscopan, que es este de acá, ¿tá? Que actúa que produce una inhibición del espamo intestinal. ¿Tá? Acaba la pregunta, ¿y para cuándo la cirugía? ¿Cuándo decidimos hacer una cirugía y cuándo no? Cuando no responde a la analgesia, nosotros te ponemos el analgésico y no responde la analgesia, tenemos que estar pensando en mandarlo a cirugía.
Cuando el fluido abdominal es cero sanguinolento, o sea, cuando hacemos la punción abdominal y nos sale un líquido cero sanguinolento, guarda que podemos llegar a tener un compromiso a nivel de perfusión, estamos por una torsión o una estrangulación a nivel de los vasos sanguíneos, o porque podemos llegar a tener un principio de ruptura de víscera. ¿Estamos? Cuando el examen rectal es totalmente anormal, ¿m? ¿Se acuerdan cuando tenemos el intestino delgado muy dilatado? O cuando tenemos las tenias transversas en el intestino, cuando queremos meter hacia la base del ciego, cuando queremos meter la mano y vemos las tenias en forma transversa, quiere decir que hay una torsión seguro. En fin, cualquier tipo de examen rectal anormal nos puede llegar a estar indicando que tengamos que ir a una cirugía. Cuando tenemos un colon mayor muy distendido, donde ya tenemos un compromiso tanto de la parte vascular y respiratoria, ya el animal ya no puede respirar y no puede respirar bien, entonces tenemos que descomprimir ese abdomen, que lo podemos hacer por una secocentesis, que es una paracentesis, que es al nivel del flanco del lado derecho, se hace una punción de la base del ciego para descomprimir, pero por ahí, si está muy distendido ese abdomen, no solamente puede llegar a ser del ciego, sino que del resto del colon, entonces ahí lamentablemente sí o sí lo tenemos que mandar a cirugía porque está muy distendido. ¿Ah? Y cuando la ultrasonografía abdominal nos está indicando que tenemos una intususcepción o presencia de arena, en fin, ahí tenemos que evaluar la forma de ir a cirugía. ¿Estamos? En conclusión, no todos los equinos con cólico muestran los mismos signos clínicos. Ni todos los equinos con la misma enfermedad muestran siempre los mismos signos clínicos. Todo esto que yo le hablé anteriormente es generalmente parámetros que generalmente se dan, pero puede haber modificación entre una patología y otra, y pueden manifestarse clínicamente de una forma u otra. Eso depende mucho del animal, ¿tá? No siempre van a actuar de la misma forma todos los animales y van a manifestar el síndrome de cólico, lo van a manifestar de la misma forma. Podemos tener una obstrucción simple de flexura pélvica y dos animales totalmente distintos pueden manifestarlo de forma totalmente distinta. ¿Ah? ¿Mm? ¿Está clarito eso? O sea, se tienen que basar en lo que les dije anteriormente, pero tengan en cuenta que por ahí puede haber modificaciones entre un animal y otro. Bueno, la bibliografía generalmente lo que yo me baso para estudiar es el manual de gastroenterología equina, que es muy bueno, y el Colehan está muy bien detallado y muy fácil de entender. ¿Tá? El Glass Horse es un programa donde les muestra casi todas las fotos que yo usé acá son extraídas ahí del Glass Horse, tiene muy buena ilustración, es muy bueno si lo consiguen el Glass Horse y para poder que ustedes puedan llegar a entender bien toda la cuestión de esta del cólico y todas las distintas patologías que nos pueden llegar a pasar con cólico. ¿Tá? Hincliffe también es un libro muy bueno donde pueden encontrar muy buena información acerca de los cólicos, y acá les dejo mi mail por la duda que quieran alguna consulta, alguna cosa, encantado. Perfecto, perfecto, Ángel. Pregunta. Preguntas y si al término de las preguntas dejamos de grabar. Creí que no iba a terminar, por eso le metí pata y ahora estoy viendo que recién me sobró tiempo. Pero bueno. Bueno, bueno, está bien, pero así le damos descanso también un poco a los chicos, tuvieron parcial la noche. Pero está bien. Si hay preguntas, sería buenísimo que las pudiesen evacuar ahora. Igual tienen la alternativa del correo, pero ya que estamos es bastante enriquecedor, digamos, poder preguntar y que todos sus compañeros puedan escuchar la pregunta y participar. Así que estaría Yo bueno. tengo, profe, una pregunta. Sí. Bueno, en realidad serían dos.
Eh, Hay algunas cosas que a todas. nivel campo o a nivel, viste, desde diferentes profesionales, este, es como que se interpretan o cada uno tiene su librito, por decirlo de alguna forma. Sí, En el caso de exacto. los cólicos, hay muchos que dicen que cuando un animal tiene cólico, hasta que lleve el veterinario, lo pueden hacer caminar al caballo, como Sí. para que disminuya el dolor. Y hay otros que dicen que no. ¿Qué se hace en ese momento? No, no, Entonces, generalmente siempre la caminata es buena. ¿Ah? A mi punto de parecer es buena porque la caminata te estimula todo lo que es movimiento intestinal, ¿estamos? Entonces, si tenés un síndrome de ilio, donde tenés una atonía intestinal o algún problema de eso, es buena la caminata. Así, a su vez, no solamente que estimula el movimiento intestinal, sino también que lo calma al caballo. ¿Ah? La ujú, caminata lo calma, entonces son dos cosas que son productivas a la hora del cólico. ¿Tá? La caminata te va a estimular tanto el movimiento intestinal como te va a calmar la ansiedad de los caballos. ¿Tá? Fíjense que son animales muy con cólicos, a veces se ponen muy ansiosos. Y si vos dejas que ese caballo se siga revolcando por el dolor, a lo mejor está con un cólico constructivo simple y cuando se revuelca, lo que puede llegar a favorecer es la torsión de una de las asas intestinales. ¿Tá? Entonces hay que tratar de evitar de que el caballo se revuelque. Y entonces una de las formas también es caminarlo. O sea que ya tenemos 3 puntos a favor que nos dice que lo caminemos. está bien. Lo que por ahí dicen que no lo camine es por el miedo a que se produzca la laminitis, ¿tá? La complicación secundaria a los cólicos. Ujú, Generalmente la laminitis no se da en forma tan aguda cuando la causa de la laminitis es por cólico, la causa primaria de la laminitis es por cólico, no se da en forma tan repentina, se da al día siguiente o los 2 días después de que se produzca el cólico, es como consecuencia de ese cólico. Entonces, hasta que vos llegues y lo hagas caminar al caballo mientras vos estás yendo al campo, es buena, no es mala. ¿Mm? bien. Y después la otra controversia grande es el tema de si está con cólico, ¿se da antiparasitario o no se da antiparasitario? Sí, se puede dar antiparasitario, no es mala, por la duda que tengas alguna infestación grande con alguna tenia, algo a nivel, y que esa infestación grande te esté produciendo una inflamación, va a ser un cólico más por inflamación a nivel de la pared intestinal que por otra cosa. ¿Tá? Entonces, vos poniéndole ese antiparasitario, tratás de sacar esa causa o esa posible causa del cólico. ¿Mm? No es mala, no es mala. Yo lo indico, o sea, no lo contraindico eso. Lo que sí contraindico en cólico, o sea, que nunca deben hacer en cólico, nunca, en un caballo con cólico, nunca deben poner un diurético. ¿Ah? Antes, los tratamientos de antes de cólicos sí solía estar indicado el diurético. Ahora ya no se usa más el diurético por cólico, porque como ustedes vieron, casi en todos los cuadros tenemos un cuadro de deshidratación, de leve a muy grave, dependiendo la causa de ese cólico. Entonces, si ustedes ponen un diurético, ¿tá? Ujú, Van a producir esa deshidratación, la van a incrementar mucho más, la van a intensificar mucho más y van a producir todo un desfasaje a nivel hidroeléctrico, a nivel de ese animal impresionante. Entonces el diurético está totalmente contraindicado en un caballo con cólico. Otra cosa que está totalmente contraindicado, que es muy común en los gauchos que suelen usarlo, es el enema. En el caballo no se usa enema. ¿Ah? No se, muchos dicen, ah, pero lo agarré y le puse la manguera, por decirlo mal y pronto, le puse la manguera en el orto porque estaba compactado. No, no, nunca, nunca, nunca vayan a poner nada por forma rectal más que su brazo para poder identificar.
Los enemas en los equinos no se usan más que en potrillos recién nacidos por el desnemo que produce el meconio, ¿tá? El meconio, por ahí, los potrillos cuando nacen suelen producirse cólicos, eh, porque el meconio es tan pegajoso y es tan duro que por ahí les cuesta a los potrillos despedirlo y suelen producir pequeños cólicos por obstrucción simple, pero por meconio. En esos casos sí se indica enema. En el único caso que se indica enema en los cólicos en los potrillos, ¿tá? Es más, en los aras, por ahí se hace como rutina, ¿tá? En las épocas de parición se desinfecta el pupo y en el acto se le pone el enema al potrillo para evitar que tengan alguna complicación de cólico por meconio, por retención de meconio. Pero en caballos adultos nunca se hace enema de ningún tipo, está totalmente contraindicado. Muy Entonces, bien. diuréticos y enemas nunca usarlos. ¿Ah? Ujú. Y la última duda que Perfecto. me quedó sería, en el caso de, por ejemplo, de animales deportivos como caballos de equitación o que corren carreras, el tema de la alimentación post la actividad, ¿cuánto tiempo es recomendable esperar o qué tipo de alimentación para que no se produzca, por ejemplo, un cólico por el consumo excesivo de alimento o de rápida administración? Mira, generalmente se suele esperar entre 1 hora y media, 2 post ejercicio para poder darle la alimentación. Los cólicos que se producen generalmente post ejercicio son cólicos espasmódicos, ¿tá? Donde hay una asincronización tanto en la contracción como en la relajación de las fibras musculares del intestino, ¿tá? Entonces se produce un espasmo donde hay una incoordinación porque el intestino normalmente lo que hace se va contrayendo y se va relajando, se va contrayendo y se va relajando, es sincrónico, ¿tá? Cuando hay una asincronía en ese movimiento intestinal es cuando se produce el espasmo y el cólico espasmódico, que generalmente se suele ser muy frecuente post ejercicio. Entonces lo que uno tiene que tratar en un principio, post ejercicio, es sí darle agua al caballo, darle líquido para que restablezca toda la deshidratación que se produjo durante el ejercicio. Esa agua, ese agua tiene que estar a temperatura ambiente, no tiene que estar fría, porque si esa agua está muy fría te puede ya producir un cólico espasmódico también. Entonces, lo primero que tenés que tratar es que ese animal tome agua, ¿tá? Esperar 1 hora, hora y media, 2, en lo probable, en lo posible, perdón, y recién empezar con la alimentación. Siempre la alimentación en un equino generalmente se prefiere primero dar pasto primero, ¿tá? Que es el que nos va a dar la proteína y la fibra, y después el grano. ¿Por qué? Pues si yo doy el grano primero y el pasto después, el pasto, que tiene la fibra, es el que me hace la estimulación para que se produzca el peristaltismo intestinal. Si yo lo pongo al último, me va a barrer el grano y no se va a producir la absorción del grano y me puede llegar a producir una deshidratación rápida del grano y me puede llegar a ser favorable para producir un cólico por obstrucción por deshidratación. ¿Se entendió, Laura? Sí, gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra Muy bien. pregunta, chicos? A mí me generó una duda, la administración del antiparasitario no se puede llegar a complicar si hay una parasitosis muy Si hay una grande. parasitosis muy intensa, sí puede llegar a complicar. Sí, sí. Pero a ver, si nosotros tenemos que la causa de ese cólico es esa alta carga parasitaria que me está produciendo la inflamación en la pared intestinal, ¿ah? Si yo lo trato ese animal, pero no trato la causa principal, no estoy resolviendo el cólico principal, ¿tá? Entonces, ¿cómo hacemos si creemos que ese animal tiene una alta carga parasitaria? Primero, por la historia clínica, ¿tá? De que hace mucho que no se desparasitó, que se cambió de campo, en fin, por ahí los casos que se cambian de campo, cambian de la población parasitaria y pueden llegar a infestarse con muchos parásitos. Entonces, si nos basamos en la historia clínica que podemos llegar a inferir de que ese animal está
la causa de ese cólico puede llegar a ser una alta carga parasitaria, primero trato de darle los laxantes y los lubricantes para que prevenir de que no se me vaya a producir una obstrucción por la muerte repentina y de una alta carga parasitaria, y después dar el antiparasitario, ¿me entendés? Ahí tenés que jugar un poquito con tu criterio. Bueno, ¿Me entendiste? sí, justo un compañero preguntó cómo se administra la vaselina. La vaselina por sonda nasogástrica. ¿Mm? En la sonda nasogástrica, la vaselina generalmente tiene un tope de 3 litros, 3 litros en cada aplicación. Le puedes aplicar cada 12 horas, 3 litros de vaselina cada 12 horas. ¿Tá? Tengan en cuenta que cuando ustedes administran la vaselina, ¿se acuerdan que hablamos que antes que el agua tardaba, desde que toma el animal el agua hasta que la elimina por materia fecal, tarda 24 horas, y la alimentación entre 7 a 10 días? Cuando ustedes administran la vaselina, esa vaselina te hace una estimulación a nivel de los nociceptivos que te aumenta el peristaltismo y te aumenta el tránsito intestinal. Por lo tanto, esos tiempos, ¿tá?, se van a ver mucho más acortados, y podés llegar a tener la vaselina en 24 horas, ya la podés llegar a tener en el ano. ¿Tá? Van a ver que es un ano que está bastante manchado con esa grasa, con esa vaselina. ¿Tá? Y si tiene una obstrucción bastante grande, que ustedes están que saben que hay una obstrucción bastante grande, se le da esa vaselina cada 12 horas, pero no más de 3 litros por vuelta. Porque si ponen mucha vaselina puede llegar a reabsorberse y ser tóxica. Esto nos puede servir también, por ejemplo, si pasaron las 24 horas y no encontramos la vaselina para saber que es una obstrucción completa. Claro, claro. Y a su vez tenés que ir viendo los síntomas clínicos, porque si pasaron 24 horas de que vos le hiciste el sondaje nasogástrico, le pusiste la vaselina y no aparece la vaselina a nivel del ano o en la materia fecal, ¿tá?, ese animal, si tiene una obstrucción completa, los signos clínicos no van a ser lo mismo que vos cuando fuiste a poner la vaselina. Se van a ver mucho más incrementados, va a estar mucho más inquieto ese animal, con más dolor, está mucho más deshidratado, ¿tá? Entonces vos tenés que ir corroborando los signos clínicos también con ese signo que te está indicando que la vaselina no está pasando, ¿tá? Ahora, si vos pusiste vaselina, no apareció todavía en la materia fecal o en el ano, pero los signos clínicos están moderadamente normal, quiere decir que esa vaselina está trabajando ahí adentro. ¿Tá? Está viniendo, y la obstrucción quiere decir que ha estado mucho más adelante, mucho más oral, mucho más proximal, y tarda en que llegue hacia la parte próxima, Perfecto. hacia la parte distal. ¿Entendió? ¿Eh? Bueno, ¿Se le hace habría que claro? ver si más preguntas, aprovechen. Sí, Rivera Melina preguntó alguna raza de equinos que da cólicos con mayor frecuencia. No, 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 no. No, por ahí más que nada las razas, no es que sea una cuestión de raza, sino que el cólico, generalmente la predisposición para que aparezca el cólico es la intervención humana. Donde apareció el humano, ahí hizo estrago. ¿Estamos? ¿A qué me refiero a esto? Que cuando nosotros tenemos un caballo que está estabulado, ¿tá?, a un caballo que lo tenemos cuidando a campo, van a ser distintos. Con un caballo estabulado nosotros vamos a tener que darle de comer en ciertos horarios, ¿estamos? Entonces ese suministro de alimento en forma brusca, ¿tá?, es lo que predispone a la aparición del cólico. Entonces sí vas a tener una predisposición de cólico más en los caballos estabulados que en los caballos criados o cuidados a campo. ¿Tá? ¿Y cuáles son los caballos que son estabulados? Generalmente son los caballos de pura sangre de carrera. ¿Tá? Pero no es que la raza esa sea predisponente a tener más cólicos, sino que son razas predisponentes a que el ser humano lo tenga estabulado, y por lo tanto va a tener más incidencia de cólico, pero no por una predisposición de raza, sino por una
una inferencia del ser humano que intervino ahí para que pasara eso. Profe, una última pregunta, disculpe. No, no, Eh, me encantan las preguntas, así que vamos. Quizás por desconocimiento mío, y no sé si es una pregunta más para la parte semiológica, pero ¿qué tan manipulable es un animal que esté inquieto, como veíamos en el video, que se está moviendo? ¿Qué tan peligroso es para los Bueno, que lo van a trabajar? es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eso tenés que evaluar. Primero tenés que tratar de que sin un médico veterinario ese caballo no va a tener chance. Entonces primero te tenés que cuidar vos, ¿tá? Y si no te vas a cuidar vos, tenés que tratar de tener un reemplazante, porque si no ese caballo no va a tener chance. Entonces lo primero es cuidarte vos. Los sedantes, la silacina, un sedante menor, la silacina de tomina, te puede llegar mucha, ayudar para, para tener un caballo más sedado y más fácil de manipular. ¿Ah? A la hora de hacer un sondaje nasogástrico, de todo eso, tenés que, la silacina es de mucha ayuda para poder maniobrar el caballo que está impaciente. ¿Estamos? Tenés que tener en cuenta que cuando vos pongas una silacina, ¿tá? Que es un tranquilizante menor, te van a disminuir algunos parámetros fisiológicos. ¿Te acordás? Como que lo que le dije antes, van a disminuir un poquito la frecuencia cardíaca y los movimientos intestinales. ¿Mm? Pero después tenés la mordaza, tenés los potros o el lugar donde vas a tener que sujetar al animal, ¿tá? Pero antes que todo, cuídense primero ustedes, porque sin veterinario el caballo no va a tener chance. ¿Ah? Y una vez que el animal esté caído, Sí, ¿es porque ya está muy grave y se sí. aplica igual la silacina o...? Y si está caído y no se revuelca, ahí tenés que tratar de ver de qué tan, a ver, qué tan peligroso es para tu persona, ¿está? Si está caído y no se mueve, ¿para qué le vas a poner silacina? No le pongas silacina, trata de levantarlo, porque la silacina te lo va a tranquilizar más y te lo va a dejar más en el suelo. ¿Ah? Ahora, si manotea y patalea y se revuelca tirado en el suelo, bueno, sí, ponele silacina urgente, de tomidina, morfina, algo, porque se están matando de dolor ese animal. ¿Ah? Tenés que calmarle el dolor lo antes posible y ver si responde a ese dolor o si lo tenés que cargar urgente a un tráiler y mandarlo al quirófano. ¿Ah? Eh, pero bueno, básicamente vendría a ser eso. Si está en el suelo y el animal no manotea, no se revuelca, no nada, y podés trabajar, más o menos te da un margen de seguridad para que vos puedas trabajar alrededor de él y trabajar alrededor de él, pero tener siempre cuidado de tu persona. ¿Ah? Cuando el animal está en el suelo, podés llegar a sondearlo, hacer un sondaje nasogástrico. Si sos canchero, lo podés llegar a hacer perfectamente. ¿Ah? Aparte, el sondaje o va por tráquea o va por esófago. Si estás seguro que no está en tráquea, es porque estás en esófago y es un buen procedimiento para aliviar el dolor de ese animal. Un sondaje para administrarle medicamentos, si está en el suelo y estés seguro, podés suministrar una vía de perfusión para restablecer el equilibrio de los electrolitos y demás, y para medicarlo el caballo. ¿Ah? Para hacer una fluidoterapia, no me salía eso. Claro, me pasó de encontrar un caballo muerto en el campo y alrededor como que había estado pataleando y había dejado la marca del, del pataleo, Claro, como un círculo. claro. Es muy común eso cuando los caballos le da cólico y no ha sido visto por nadie y los últimos momentos ya la está sufriendo. Es muy común encontrar el pataleo y el manotazo alrededor de los animales. Sí. Bueno, ahí Manuel Martín preguntó si dice, profe, en el campo se usa también darle por boca unas cucharadas de aceite de cocina. ¿Eso está indicado como última opción o no? Sí, o sea, el aceite lo que pasa no es mala, ¿tá? Pero lo que pasa es que el aceite se va a reabsorber, ¿tá? Le da el aceite por una cuestión de lubricarlo, ¿tá? Pero ese
energía pura que se va a absorber en el primer tramo del intestino delgado y en el estómago. O sea que lubricar tanto si hay una obstrucción en la parte posterior o en la parte posterior del intestino delgado, el aceite no va a llegar, ¿tá? A no ser que le pongas muchos litros de aceite, que hasta puede llegar a ser tóxico. Que le pongas 1 litro de aceite, mal no le va a hacer, ¿tá? Pero no vas a lubricar nada, no es para lo que vas a pensar de que estás lubricando. ¿Entendés lo que te digo? Es uno de los aceites que saben usarse también en tipo de cólico. Cuando no tenés vaselina ni parafina, es el aceite de lino, ¿tá? Que es uno de los que menos se reabsorbe, ¿tá? Y te puede ya producir mayor puede ser más lubricante que un aceite común. Perfecto, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Me encantan las preguntas, así que métanle. Tengo dudas sobre problemas renales, cómo se diferencian también. Bueno, una forma de clasificar los cólicos que yo no estoy de acuerdo, pero ¿por qué? Porque yo me voy más a la definición de cólico. Definición de cólico, dolor abdominal agudo, ¿tá? Hay una forma de clasificar los cólicos que es el verdadero y el cólico falso. Cólico verdadero y cólico falso. Cólico verdadero cuando proviene de el tracto gastrointestinal, ¿tá? Para mí todos producen un dolor abdominal agudo, entonces todos son cólicos, no es que uno sea verdadero y uno sea falso, es una apreciación mía, ¿tá? Pero bueno, el cólico a nivel renal es un cólico que es bastante doloroso, son caballos que se estiran y cuando quieren orinar son los caballos que les cuesta orinar y cuando van a orinar son esos caballos que se ponen bien estirados con las manos bien adelante y las patas bien atrás y casi que tocan a veces el piso, el suelo, ¿tá? Y los ves esos caballos que cuando orinan se quejan, "Ah", porque les duele, ¿tá? Esos generalmente son los cólicos renales, ¿tá? Los cólicos renales no tenés otra cosa que hacer un sondaje, ¿tá? Uretral, tanto en hembras, generalmente es más predisponente en machos, porque la uretra es mucho más larga que la de hembra. En hembra es muy raro tener un cólico renal, si bien puede ser porque es renal propiamente dicho. En los equinos se llama cólico renal a todo lo que sea la parte eh, urinaria, todo el aparato urinario, ¿tá? Pero generalmente se le dan eh, eh, uro, no me acuerdo ahora la palabra, uronol, creo que se llama, el producto que actúa a nivel renal, se trata de sondar y en esos cólicos renales, ¿tá? En los cólicos renales guarda componer diurético. Porque mucho dice cólico, exactamente, Jessica, uronot. Guarda con poner diurético, porque si vos tenés un cólico, porque es una obstrucción de un cálculo propiamente dicho a nivel renal o de los uréteres, y no de la uretra, si vos ponés un diurético, vas a complicar más el cuadro, te vas a causar más dolor porque no puede orinar ese caballo, ¿tá? Entonces hay que tratar de ver de hacer, para mí un sondaje uretral es fundamental en los cólicos renales, una ecografía transrectal para ver si tenemos algún tipo de cálculo a nivel de la vejiga, ¿tá? Y si es un cólico renal por un cálculo renal o por una disfunción renal, la disfunción renal ya para que nos produzca un síntoma clínico de cólico, ya tenemos que tener un síntoma clínico ya de, de insuficiencia renal aguda, ¿tá? Primero antes de tener síntoma clínico de cólico, ¿tá?
Sí, Belén, si vos palpás la zona renal por tacto rectal, ¿ah? Por tacto rectal solamente. Eso de que palpan el lomo del animal y dicen, le duelen los riñones porque le palpan el lomo del animal. No es verdadero, porque vos ahí tenés por lo menos 20 centímetros de músculo, desde que vos tactás hasta el riñón, tenés músculo. Ustedes piensen que tenemos todos los músculos epiaxiales de las vértebras, ¿tal? Arriba de las apófisis transversas de las vértebras vamos a tener todos los músculos epiaxiales, que tenemos longigimus dorsi, multífudo y los intertraversales. A su vez vamos a tener los músculos hipoaxiales, que están por debajo de las apófisis espinosas de las vértebras, y por debajo de eso vamos a tener recién el riñón. Entonces, cuando vos palpás los músculos a nivel de las lumbares, ¿tá? Generalmente que dicen, le duele la lumbar, le duelen los riñones. No es que le duele el riñón, ¿tá? Vos estás a 20 centímetros del riñón, no es que estás palpando el riñón, lo tenés que palpar por vía rectal. Si vos lo palpás por vía rectal y duele, sí. ¿Ah? Entonces, por ahí, esos que le tocan ahí la grupa o que le tocan ahí la lumbar y los caballitos se manifiestan dolor, guarda que no sé si es un cólico renal. Es lo más proveniente que sea un dolor a nivel de las lumbosacras, a nivel vertebral y no a nivel del renal. Porque vos tenés una capa muscular así hasta llegar al riñón, ¿me entendés? No sé si te referías a eso de Helen Juárez. Genial. Profe, Sí, una pregunta. En el caso de un cólico renal, ¿cómo se ve en la ecografía el riñón? el riñón lo vas a ver totalmente alterado. Depende si es un cólico renal propiamente dicho o si es por un cólico, por un cálculo a nivel de vejiga de ureter, ¿tá? Vos, ahí no sé si alcanzaron a ver la ecografía de riñón acá. Fíjense que vos ves el riñón, ¿tá? Lo ves perfectamente, ¿tá? Entonces, Claro. cualquier alteración a ese nivel del riñón, ¿tá? Lo puedes llegar a ver en la ecografía a esa altura, tanto en la pelvis del riñón como en la corteza renal, ¿tá? Cualquier alteración podemos llegar a tener también abscesos renales, ¿tá? Absceso a nivel de la pelvis renal, en fin, podemos llegar a tener bastantes alteraciones ese, en esa ecografía. Podemos llegar a tener. Bien, bien. Gracias, profe. Profe, ¿le puedo preguntar de un caso clínico que vi? Sí, Había un caballo que habrá tenido 5 años, lo trajeron del hipódromo para operarlo de urgencia a la Universidad Católica. Le sí. hacen una ecografía abdominal y ven de que tenía una hemorragia por todos lados. Y bueno, y ahí proceden Ajá. directamente a abrirlo y a operarlo. El caballo en medio de la cirugía se muere y después cuando le hacen la necropsia se dan cuenta porque ellos pensaron de que era un cólico, pero cuando lo abren se dieron cuenta que era un infarto testicular. Un infarto En testicular. ese caso, o sea, antes de llegar a una cirugía, sí, eso es lo que nos dijeron a nosotros. Y el caballo estaba con síntomas de cólico. O sea, ¿cómo se puede O sea, tenía dolor abdominal, o sea, por eso ellos como que relacionaron de que era un cólico, Ajá, pero como lo veían tan mal al animal, directamente lo entraron a cirugía, como que fue todo muy rápido. claro. Sí, ¿Eso se puede prevenir de alguna forma si sin... vos tenés un animal con síntomas de cólico, ¿tá? Y que no está respondiendo a analgesia y todo eso, y a la ecografía ves que hay sangre suelta a nivel del abdomen,
yo lo primero que hago es abrir el abdomen, urgente, ¿tá? No tiene por qué haber sangre suelta en el abdomen. Ahora que vos me digas que había, ¿qué me dijiste algo a nivel de testículo? Sí, que, o sea, al final no era, o sea, un cólico lo que le había generado la hemorragia, sino que era un infarto testicular. Como que se le había enredado no sé si la arteria sobre la vena y se había reventado uno de los testículos y eso es lo que había generado la hemorragia. Y no Por ahí hay que tener en cuenta en los padrillos, ¿tá? El testículo puede llegar a rotar dentro del escroto, ¿tá? Una rotación testicular se llama. Esa rotación puede llegar a ser en 12 a 12 horas o en 24 horas, lo que se llama. O sea, puede ser una rotación mitad de 180 grados, 360 grados. Cuando tenemos una rotación de 360 grados, hay una compresión de los canales vasculares, ¿tá? Principalmente de vena y no de arteria, ¿tá? Que es la que tarda más en obliterarse, y vamos a tener una inflamación de ese testículo, ¿tá? Entonces hay que tratar de diferenciar si un padrillo con cólico, ¿tá? Lo primero que tenés que ver es el testículo, ¿tá? Para ver si el cólico está implicado en el testículo o no. Me parece raro que si hubo una ruptura de vasos sanguíneos a nivel testicular, haya sangre en abdomen, porque lo primero que vamos a tener va a ser un aumento del escroto por el acúmulo de sangre ahí, ¿ah? Que es lo primero que se evalúa en un caballo padrillo entero, ¿ah? Si está con cólico un caballo padrillo entero, lo primero que tiene que mirar es el testículo, porque puede tener una asa intestinal en el testículo o puede tener una rotación testicular, que también la rotación testicular también te va a dar síntomas de cólico, ¿ah? Habría que ver bien a dónde se ha producido la ruptura de esos vasos sanguíneos, por qué en esa cavidad abdominal había tanta sangre. Habría que evaluar bien eso. Pero de todas formas, si a mí me llega un caballo con cólico, macho, con el testículo normal y con sangre en el abdomen, lo primero que hago es tratar de mandarlo a cirugía lo antes posible. Yo no hago cirugía de cólico, pero lo mando a cirugía lo antes posible porque ahí no tiene por qué haber sangre suelta en el abdomen. No tiene por qué haber. Si hay sangre suelta en el abdomen, hay algún vaso que está alargando esa sangre suelta ahí. Entonces hay que tratar de obliterar ese vaso lo antes posible porque se te va a morir desangrado adentro del abdomen. claro, sí, o sea, ¿Tá? yo cuando todavía iba a la facultad allá, o sea, compartíamos la sala de anatomía con lo que era en ese momento el quirófano de grandes. Ajá. Entonces, nos contaron de que traían el caballo este del hipódromo, que le habían encontrado sangre en el abdomen y que era un cólico. Entonces nos sacaron a todos de la clase para entrar a la cirugía y cuando salió de cirugía salió muerto y dijeron, no, se murió porque era un infarto testicular. O sea, más indicaciones que eso no nos dieron. Por eso me resultó que no se pudiera hacer nada como para Y salvarlo. no, por ahí lo más probable en los cólicos ponerle que no haya sido un infarto testicular. Con un infarto testicular también puede pasar perfectamente lo que pasó ahí. Pero ponerle que vos tengas un caballo con cólico, que tenés mucha sangre en el abdomen, lo más probable es que ese caballo no salga de cirugía, ¿ah? Porque ya Claro, está totalmente descompensado. Que vos encuentres sangre suelta en el abdomen no es bueno, ¿ah? Pero bueno, o lo dejás que se muera solo o tratá de remediarlo, claro, está bien. ¿ah? Bueno, gracias. Tenés que entrar a cirugía sí o sí, tratar de producir la hemostasia de ese vaso sanguíneo. Puede ser que ahí en esa torsión la sangre se trasvasó hacia el abdomen y no hacia el testículo, y se dieron cuenta de eso una vez que abrieron, pero si no abrían tampoco se iban a dar cuenta de eso, ¿me entendés? Pero Sí, bueno, sí, lo que vos perfecto, tenés que claro. tener en cuenta, Laura, que si vos tenés un caballo macho entero,
Con cólico, lo primero que tenés que ver, aparte de todo lo que vimos anteriormente, es el testículo. Y ver cómo está ese testículo, porque te va a dar mucha información. ¿Vamos? Ujú. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Animarse, animarse. Bueno, parece que no, Dani. Yo voy a detener la grabación, y Bueno. si hay alguna otra consulta, bueno, que